Bueno, nuevamente queridos alumnos aquí en esta especialización de Derecho Administrativo Virtual para hacer una introducción a la segunda semana del primer módulo del curso virtual Instituciones y Principios del Derecho Administrativo. Para ello yo les traje a colación este, temas importantes como partimos de los principios del derecho administrativo, por supuesto, de 5 principios generales del derecho, y estos principios son del orden constitucional aplicables a todo campo del derecho, a toda organización del derecho, y no podía quedar por fuera el derecho administrativo. Al respecto, puedo mencionar los 5 principales principios. El principio de interés general. ¿Qué significa este principio del interés general? El principio del interés común significa que efectivamente que el Estado está para cumplir es a todos sus asociados y por encima del orden particular, por encima del orden privado, los los servidores públicos que actúan en administración pública efectivamente tienen con que cumplir los fines del Estado y los fines del Estado son orientados al interés general, al interés común, al interés colectivo, por encima de los intereses individuales o privados. Esa es una de las funciones y eso lo trae el artículo primero constitucional, donde manifiesta la forma de organización de forma de Estado y la forma de sistema de gobierno, que son totalmente diferentes, diciendo que este principio del interés general o del interés común rige permanentemente en el actuar de los servidores públicos cuando actúan a nombre del Estado para cumplir los fines del Estado. El segundo es el principio de la famosa teoría de la separación de los poderes que hablaba Montesquieu, pero hoy se habla del principio de las 3 ramas del poder público, que es la división o la composición que tiene el poder político, que es uno solo que proviene del poder soberano, y efectivamente ese poder político se compone de 3 ramas, que son las ramas legislativas, la rama judicial y la rama, por supuesto, la rama ejecutiva o administrativa, que es la que actúa y administra el Estado en tal sentido. En este principio manifiesto que sobre este se descansa nada menos que esencialmente toda la distribución de ese poder político de todos los entes territoriales en órganos o ramas. Acuérdense que el artículo 113 constitucional también habla de que fuera de que el poder político se compone de 3 ramas o órganos del poder político, efectivamente hay unos órganos independientes que no pertenecen a la rama, pero sí actúan en la distribución de las funciones del Estado. Y son órganos independientes que tendremos la oportunidad de profundizar más adelante. Como por supuesto también los entes de control que también no pertenecen a ninguna de las 3 ramas, pero actúan independientemente, pero colaboran armónicamente unos con otros y ejercen la teoría de los frenos y contrapesos. El tercer principio denominado de legalidad, que orientan todos los principios de la administración pública, así lo denomina la Constitución, el principio de legalidad. ¿A qué se refiere este principio de legalidad? Pues necesariamente se refiere que en un Estado democrático hay un orden de jerarquía, de normas, hay un orden jurídico. Y ese orden jurídico yo lo denomino el establecimiento jurídico estatal vigente, donde se incluye la Constitución Política Colombiana de 1991, todos los elementos, tanto estricto sensu como lato sensu, del bloque de constitucionalidad, como también últimamente de una década para acá se está hablando del bloque de convencionalidad y que tiene que ver con el tema de los derechos humanos. Esos 3 componentes, esos 3 hermanitos o 3 hermanas denominada Constitución Política, bloque de constitucionalidad y por supuesto el bloque de convencionalidad, es lo que guardan jerarquía en el Estado colombiano, jerarquía o supremacía constitucional, y es lo que está por encima de todo su desarrollo legal. Acuérdense que la Constitución Política colombiana se desarrolla a través de una serie de leyes denominadas orgánicas, estatutarias, cuadro o marco, o leyes ordinarias en tal sentido. Que las unas se diferencian de las otras, por supuesto, porque las primeras las denominó la Corte Constitucional leyes cuasi constitucionales, porque su procedimiento de establecimiento y de reforma se asimila a un procedimiento de reforma constitucional, a un acto legislativo.
y por supuesto toda la potestad reglamentaria que tiene el Ejecutivo de turno al desarrollar las leyes, cuando las leyes quedan ambiguas, no quedan bien claras, son muy cortas, entonces la Constitución Política del artículo 189 le da la posibilidad al gobierno de turno con sus ministros de reglamentar esas leyes ambiguas o que quedan cortas a través de decretos reglamentarios, así se llaman, decretos decretos reglamentarios que por supuesto tienen que guardar jerarquía con la ley que está desarrollando o que está reglamentando y por supuesto y también guardan jerarquía con el tema del bloque de constitucionalidad en tal sentido. Y obviamente las dos modalidades de decretos con fuerza de ley, denominados los decretos ley o leyes o los decretos legislativos. Los primeros son facultades expresas que tiene el presidente de la República, que solicita a petición de parte ante el Congreso de la República, y ahí se coloca la toga de legislador y efectivamente legisla el presidente de la República y expide decretos ley o decretos leyes que son con fuerza de ley y entran dentro del ordenamiento jurídico estatal vigente. Y la otra modalidad es en los estados de excepción, en el caso que estamos en estados de pandemia, que colocaron a Colombia en un estado de excepción, esos decretos con fuerza de ley denominados decretos legislativos, que todos ellos reunidos en su orden de jerarquía, bloque de constitucionalidad, decretos o más bien leyes orgánicas, estatutarias, cuadro o marco, y ahí para abajo leyes ordinarias y decretos con fuerza de ley, con base en toda la potestad reglamentaria, es lo que compone el ordenamiento jurídico estatal vigente. Hasta tanto un cuerpo de jerarquía, de cierre, no lo saque del ordenamiento, hacen parte del ordenamiento jurídico estatal vigente. El cuarto principio, denominado el principio de la descentralización. Nada menos y nada más que eso lo vamos a profundizar a final de este curso. Hablaremos de esa triada de la administración pública que se llama la descentralización, la desconcentración y la delegación. Por el momento lo vamos a analizar desde el punto de vista como un principio orientador y que guía los principios del derecho administrativo y que organiza el Estado moderno en una forma de distribución de funciones, y tiene que ver con la forma como se organiza el territorio colombiano en tal sentido. Acuérdense que el territorio colombiano se organiza y lo consagra el artículo 285 y su siguiente, la de Constitución, se organiza a través de entidades territoriales, y por supuesto estas entidades territoriales hay que darles unas herramientas para que funcionen, para que actúen a nombre del Estado, y una de esas herramientas se llama la descentralización administrativa. A su vez, esta se va tornando una imperiosa exigencia, de una imperiosa necesidad, como se organiza socialmente el Estado colombiano, con toda su complejidad, con toda su complejidad, con todos sus andamios. Por supuesto que hay que apostarle a la descentralización permanentemente, y este principio guía orientador de carácter constitucional es lo que ayuda a que el Estado vaya creciendo, el Estado se asiente y el Estado se note más en la población colombiana. Y por último, el quinto principio general del derecho, que los traemos al derecho administrativo, denominado el principio de moralidad. Principio de moralidad importante que tiene que ver con el actuar de todo servidor público, y la administración debe estar pendiente y controlar a sus servidores públicos que actúen bien, con moralidad, que no entren en actos de corrupción, que cumplan los fines del Estado, que prevalezca el interés común, el interés general por encima del interés particular. Y dentro de este principio de moralidad, pues entra el tema ético, el tema ético del servidor público, y entra el tema relacionado a la moralidad, la ética y el derecho en tal sentido. Dentro de este desarrollo de este principio sirve, por supuesto, para desarrollar todos los principios del derecho administrativo
en tal caso. Y por último, nosotros en esta semana debemos aprender el primer principio del procedimiento administrativo. Primer principio que está consagrado en la Ley 1437 del 2011, el primer principio del derecho administrativo que los trae el artículo tercero de la Ley 1437 del 2011 o el denominado CEPACA, Código de Procedimiento Administrativo y de los Procedimientos Administrativos, donde este artículo tercero habla de que todas las autoridades administrativas del Estado colombiano en sus entes territoriales, por aquello de la descentralización, la desconcentración y la delegación, deben aplicar de manera prevalente las disposiciones que regulan en todo su actuar y procedimientos administrativos. Deben prevalecer estos principios orientadores, guías, y cuando hay dificultades, pues su actuar lo dirimen estos principios orientadores de todo el tema administrativo del Estado en todos los entes territoriales. Por supuesto que sí, al unísono, son del mismo orden de jerarquía que los principios constitucionales, los principios legales del CEPACA. Y entre esos, el primer principio que ustedes deben aprender nada menos que es un principio del orden constitucional, pero se traslada, es una técnica legislativa que ha venido cogiendo fuerza desde hace más de 20 años, 30 años, traslada los principios del orden constitucional al orden legal para que la gente los recuerde en tal sentido y los aplique en su actuar, en todas las actuaciones administrativas, el debido proceso. En esta semana vamos a empezar con todos los 14 principios que tiene nada menos que el CEPACA. En esta semana solo vamos a ver el debido proceso. Y el debido proceso, pues yo les traigo ahí algunos apartes de jurisprudenciales de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, donde habla que el principal principio constitucional y por ende que aplica al derecho administrativo o al procedimiento administrativo es el debido proceso. Y el debido proceso consiste en que todas las actuaciones que adelante la administración pública deben estar de conformidad con las normas, procesos, procedimientos y competencias establecidas tanto en la Constitución como en la ley, para que con ello se garantice nada menos que los derechos de representación, defensa y contradicción. Así de sencillo. El debido proceso es muy amplio, es un principio. Yo lo he visto en otra universidad, en un solo módulo lo vi, sobre el tema del debido proceso, lo he visto en 2 meses el tema, porque a medida que ha venido avanzando el precedente jurisprudencial, el debido proceso es el género, pero las especies del debido proceso se han ampliado permanentemente a medida de que los tribunales de cierre, tanto el Tribunal Constitucional, Corte Constitucional, tanto el Tribunal Contencioso Administrativo de Cierre, Consejo de Estado, han venido ampliando en prolijas sentencias el tema del debido proceso. En materia administrativa tan sancionatoria, también se debe aplicar permanentemente el debido proceso. Y yo les traigo ahí que efectivamente los principios de la legalidad y de las faltas de las sanciones de presunción de inocencia, de la no reformato impeius y non vidis idem, hacen parte también, esos elementos que hacen parte también del debido proceso. Y les traigo ahí al respecto varias sentencias que las analizaremos en el encuentro sincrónico. Digamos que dejemos por hoy esta introducción a esta segunda semana y lo que ustedes deberían haber aprendido en este tema. Lo profundizaremos más en el encuentro. Y el segundo de los 14 principios del procedimiento administrativo, denominado el principio de igualdad, lo vamos a empezar a ver en la tercera semana, para evacuar entre la tercera y la cuarta semana, nada menos que todos los 14 principios del debido, o más bien del procedimiento administrativo en Colombia. Bueno, queridos alumnos, nos vemos en el encuentro sincrónico y hasta ahí. Un fuerte abrazo a todos.